Saludos mis apreciados hermanos, un placer estar con ustedes y compartirles nuevamente la palabra del Señor que la encontramos en Oseas el capítulo 1 que nos dice palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en los días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Como habíamos dicho en ocasiones anteriores, en el pueblo de Israel habían dos tipos de ministerio, el ministerio sacerdotal y el ministerio profético. Hay una gran diferencia entre el ministerio sacerdotal y el ministerio profético. Para ser sacerdote en Israel, lo único que se requería es ser descendiente de Aarón. Esto implicaba que podía o no podía tener vocación el descendiente de Aarón. Por el solo hecho de ser descendiente de Aarón, automáticamente lo convertía en sacerdote. Por eso es que encontramos una gama de sacerdotes mediocres en el pueblo de Israel, porque este era un ministerio que se heredaba. La gran diferencia con los profetas es que para ser profeta se necesitaba, por sobre todas las cosas, haber escuchado, haber recibido el llamado de Dios. El ser hijo de profeta o el pertenecer a una escuela de profeta no lo constituía automáticamente a alguien en un profeta. Debía de recibir el llamado de Dios para el ejercicio de su función profética. Habíamos mencionado también, mis amados hermanos, que no se admitía la mediocridad en el ministerio profético. El profeta tenía que ser una persona valiente, tenía que ser una persona con un carácter bien formado, porque su mensaje podía recibir el aplauso de la gente, como también su mensaje podía recibir las piedras, la persecución, la cárcel y, por qué no decir, aún hasta la muerte a causa de los reyes y a causa del pueblo que no aceptaba el mensaje del profeta, que generalmente no era un mensaje halagueño, era un mensaje de condenación, de juicio. Los profetas falsos eran los que hablaban paz, paz, y no había paz. En esta ocasión nosotros tenemos ante nosotros a un profeta llamado Oseas. Es un profeta que es enviado a ejercer su ministerio en el reino del norte. Su nombre, al igual que el de Josué, significa Dios es salvación. Este profeta, según nos dice el verso 1 del capítulo 1, ejerció su ministerio en los días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Este Jeroboam que se menciona aquí es Jeroboam II, que reinó aproximadamente desde el año 782 hasta el año 753. Es decir, que el reinado de este rey fue un reinado de mucho tiempo, y el ministerio de Oseas, por ende, también fue un ministerio de mucho tiempo, ¿no? Se dice que Oseas ejerció su ministerio hasta después de la caída de Samaria, que ocurre en el año 722. Es decir, que el ministerio de Oseas fue un ministerio de varios años. La escritura menciona que Dios le da una orden a este profeta y le dice Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaín, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Dios le da una orden expresa a Oseas, y esa orden es de que él se case con una mujer que es prostituta, y que Oseas tenga con esta mujer hijos de prostitución, hijos de fornicación, traduce nuestra versión Reina Valera.
habíamos mencionado que ser profeta en Israel no era fácil, porque el profeta tenía que obedecer al pie de la letra la palabra que Dios le daba. Hay tres posturas con respecto a esta orden que le da Dios a este profeta. Los comentaristas están en desacuerdo con respecto a esta orden de Dios. Algunos dicen, y vamos a analizar la primera postura, es que Dios le da la orden a Oseas de que se case con una mujer virgen en Israel, y que después de varios años de matrimonio, esta mujer se prostituye, esta mujer adultera, fornica. Por cierto, adulterar y fornicar en el concepto hebreo es básicamente lo mismo en nuestra cultura occidental. Una cosa es adulterio, otra cosa es fornicación. Entonces esta mujer se casa con Oseas, una mujer virgen, y después de un tiempo esta mujer se aleja del Señor, se prostituye, adultera, y Oseas tiene que seguir viviendo con ella a pesar de la infidelidad de ella, y Oseas llega a tener 3 hijos con esta mujer, 2 hijos y una hija. La otra postura, esta primera postura, antes de pasar a la segunda, afirma esto por el hecho de que sería inconsecuente para la mentalidad judía que alguien se casara con una mujer que sea prostituta, ¿no? Por eso esta primera postura dice que esta mujer era una mujer virgen, una mujer casta, y que posteriormente esta mujer se prostituye. La segunda postura dice que esta mujer realmente era una mujer fornicaria, una mujer adulta o adúltera, una mujer prostituta, y que Dios le dice literalmente que se case con ella, y no le quedó a Oseas otra alternativa que casarse con ella y tener hijos con esta mujer. La otra postura menciona que esto es simplemente una alegoría, que esto no ocurrió en la vida real. Bueno, obviamente que la tercera postura no merece mucha consideración, porque el hecho de que sea una supuesta alegoría, entonces el libro de Jonás también caería dentro de lo que es una alegoría. Entonces están las dos posturas. La primera, que ella es una mujer casta y que después ella se prostituye. Y la segunda postura es que era una mujer prostituta, y a pesar de eso Dios le ordena casarse con una mujer de esta condición. La segunda postura dice que Dios es soberano y que Dios decide lo que Él tiene que hacer de acuerdo a sus propósitos. Yo le dejo a usted la tarea, porque realmente la Biblia nos da a entender más bien que de las dos posturas, la segunda postura es la correcta, porque Dios le dice a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Entonces, para mí, de acuerdo a este texto de Oseas capítulo 1, verso 2, Dios le está diciendo a Oseas que se vaya y se case con una mujer fornicaria, con una mujer adúltera o una mujer prostituta. De hecho, la palabra en el idioma hebreo significa básicamente lo mismo, ¿no? Prostitución. Adulterio es prostitución, fornicación es prostitución, es todo tipo de inmoralidad sexual. Ahora pensemos un momentito en Oseas, el hombre. Dios le ordena a él que se case con una prostituta. No tiene que haber sido fácil para él ni para ningún hombre. De seguro que esto tiene que ser muy difícil para este hombre llamado Oseas. Y Oseas, pues como todo verdadero profeta, tiene que obedecer al pie de la letra la palabra de Dios, y va y se casa con ella. Y ella concibe y le da a luz un primer hijo que se llama Jezreel, que significa dos cosas en el idioma hebreo. Vamos a hablar solamente de una de ellas por cuestiones de tiempo.
el nombre significa Dios siembra. Toda palabra que termine con él en la Biblia es una referencia a Dios. Emanuel, Samuel, Lemuel, en este caso Daniel, en este caso Jezreel, El, que significa Dios, y Jes, que significa sembrar, y ahí tenemos una abreviatura también de la palabra tierra, ¿no? La Eres en hebreo. Entonces Jezreel significa Dios siembra, y esto habla pues de el pueblo de Israel, a quien Dios lo sembró en esa tierra. Dice la escritura, Dios también toma este nombre como en base a lo que sucedió con Nabot, que fue asesinado en su viña allá en Jezreel. Y dice la escritura que nuevamente concibe esta mujer llamada Gomer, y esta mujer tiene ahora una hija, y Dios le dice, ponle por nombre Loruama, que significa sin compasión, no compadecida. Este nombre ilustra la acción de Dios, la postura de Dios ante el pueblo de Israel por sus múltiples fornicaciones, por sus múltiples pecados. Dios ya no va a tener compasión de este pueblo, Dios va a actuar sin misericordia. Finalmente ella tiene otro hijo, a quien le pone por nombre Loruama, que el nombre Lo Admi, que significa no pueblo mío, diciendo que este Israel ya por sus múltiples pecados ya no sería el pueblo de Dios. Y esta mujer continúa en su prostitución, porque después de eso, en el capítulo 3, esta mujer se va, abandona a Oseas, y esta mujer pues se vende como una prostituta en un culto pagano. Ella está sirviendo como una prostituta sagrada, y Oseas va por orden de Dios y la compra, y es lo mismo que está simbolizando Dios de lo que el pueblo de Israel ha hecho con él, ¿no? Entonces, este corto pensamiento, porque me acordé de esta predicación que la di hace mucho tiempo atrás, entonces quise recordarla nuevamente y traer a la memoria que ser un siervo de Dios no es algo fácil. Ahora es muy fácil ser un siervo de Dios, hacer lo que uno quiere, vivir como uno quiere, etcétera, etcétera. Hay profetas en el día de hoy también que no tienen ni punto de comparación con estos hombres y mujeres de Dios en la Biblia, ¿no? Hombres que vivían consagrados y que hacían única y exclusivamente lo que Dios les ordenaba hacer. Tiene que haber sido muy difícil para este hombre, como para todos los profetas antiguos testamentarios, no dejar caer en tierra ninguna de las palabras que Dios les encomendaba. Entonces, de igual forma, nosotros también debemos de obedecer a Dios al pie de la letra, hacer su voluntad, vivir para Él, obedecerle en todo tiempo. Que esta corta reflexión le pueda bendecir, le pueda ministrar. Muchísimas gracias. Dios les bendiga hasta una próxima oportunidad, si el Señor así lo dispone. Un abrazo, bendiciones.